Adelante, Esther. No, eso mismo yo tenía la inquietud de saber, por ejemplo, que si yo llego, qué sé yo, al tercer por qué, podría ser que ya tenga el resultado de la causa raíz. Claro, todo va a depender de la problemática, perdón, de lo complejo que sea el problema. Entonces, otra opción, yo practicando, yo hice otra lista, pero fue con el tema de la aprobación. Entonces, como usted dice que se puede, de eso, porque se pueden desglosar eh, varios resultados, posibles resultados. Bueno, varios por qué, pero lo que queremos es llegar a la causa de la problemática. Ah, O ya. sea, el asunto es llegar a la causa, no es cortar la estructura para generar varios árboles, sino que la estructura nos lleve a la raíz, porque un árbol tiene una raíz que está allá abajo, que es la que alimenta, pues, en esencia, toda la estructura. Es tanto así que cuando tú vas cortando y podando, tú sabes bien a cuáles ramas puedes dedicarte a hacer el corte. Pero lo que te va a guiar es tu experiencia, tu expertise que tú tengas sobre la problemática, porque la objetividad viene precisamente de la experiencia que tú tengas sobre el área y del manejo de las problemáticas. Porque si no, vamos a estar tirando pata voladora y nos vamos a cansar de preguntar por qué. Y si no mantenemos la objetividad, pues vamos a estar dando respuestas y pudiera ser que estemos bastante lejos de lo que sería la raíz. Diga, Fulgencio. Totalmente de acuerdo con usted. Precisamente ese era el matiz de mi intervención. Porque en un 5 por qué es como si fuera una autopista con muchos caminos, salida a la derecha, a la izquierda, y, o como usted bien ejemplariza, como rama de árbol. Pero si un porqué no está contestado, sustentado en lo que es la realidad o en la veracidad que se está buscando, tú puedes encontrar el décimo o hasta el quinto porqué, pero no te está llegando, no te está llevando al lugar que tú tienes que ir. Es correcto. Entonces, la herramienta 5 por qué es buena, pero el por qué, la respuesta tiene que basarse en conocimiento, no en lluvia de ideas o en me parece. Es así, o sea, la objetividad y el conocimiento que tú tengas del problema es lo que te va a dar a la raíz de la situación, sin lugar a dudas. Bien, ¿alguna pregunta con relación a la herramienta? Los 5 por qué. Todo en orden. Bien, vamos con la siguiente. Tengo aquí que es eh, Freddy, que va a trabajar en el análisis estadístico de datos. Sí. Adelante. Michael, y cuando yo accesé a la plataforma, no encontré algo que me explicara en el material de cómo me iba a basar. Yo lo hice, lo puse en la plataforma y me gustaría que lo viéramos. Así también sirve de aprendizaje. Se ¿Usted lo envió? basó en un análisis, ¿Usted lo envió? ¿perdón? ¿Usted lo envió? Sí, señor. Se basó en un análisis de las condiciones Deme de... un chance para buscarlo. Ok. En lo que usted lo Regularmente, busca, yo puedo ir introduciendo el problema. sí, lo que quiero es que vaya acorde con lo que se está viendo. Regularmente basamos este tipo de herramientas en lo que son las tablas de frecuencia y en función a la problemática que sea, pues entonces Sí, manejamos los datos. sí. Realmente el problema como tal está, pero yo le di cierto matiz para que sea un problema todavía más real. Es decir, que hay datos que pueden ser
no tan reales, pero sí se ve la problemática. Es un problema de la condición del aire comprimido en las máquinas. Ok, no, tranquilo con los datos porque eso no haría la diferencia. Lo que queremos es ver la herramienta y el provecho que le podemos pues sacar con su uso. Entonces, Freddy, aquí tengo ejemplo de análisis estadístico, FF. Ahí viene. Ahí está, Freddy. Ok. Ahí introduje lo que yo entendía y lo que investigué y nos fuimos con un análisis exploratorio para adaptarlo a la situación que se está presentando. Ahí definimos los tipos de análisis descriptivos que hay y en este caso lo vamos a hacer exploratorio con datos, indicadores y tendencias. Entonces, lo que hicimos fue que como se está hablando de aire comprimido, vimos la condición de problemas que se reportan de aire comprimido por horas del día. Lo vimos estadísticamente por días o por horario del día. Y también vimos los factores de temperatura y humedad relativa dentro del cuarto. Entonces, por ejemplo, esta gráfica, los datos, como dije, no son reales, reporta que, por ejemplo, en el mes de febrero tuvimos 5 fallas de aire comprimido en horario de una de la mañana, de 1 de la madrugada a 6 de la mañana. De 7 a 12 se reportaron 2. No hubo ninguno en el intervalo de 13 a 6 de 1 de la tarde a 6 de la tarde y solamente se reportaron 3 casos en todo el mes, en lo que fue el horario de 7 a medianoche. 2 casos. ¿Eh? No, 2 casos, 2 casos. No, ya al final. Sí, Ah. porque ese de 7 a 12 del mediodía. Después sigue de 1 y lo que pasa es que está en código militar. Ok. Ese no lo tenemos aquí, o sea que está recortado el gráfico. Sí, ahí donde está la fecha, de 19 a 00. Ok. Está bien. Entonces, aquí está un gráfico que compara la humedad contra la temperatura en el cuarto. Este valor, sí vemos que la tendencia de que la temperatura a bajar durante las horas nocturnas y la tendencia de la humedad a subir también en esas horas. En el próximo gráfico, en el próximo, y vimos la distribución de las situaciones que se presentan y que son los problemas que están punteados en gris abajo, con la situación de humedad y temperatura que están en azul y naranja. Lo que el gráfico nos está diciendo es que la presencia de situaciones se da más cuando la humedad sube dentro del cuarto. Entonces, lo que quiere decir que nosotros deberíamos, como nosotros tenemos un sistema, el aire comprimido funciona, como su nombre lo dice, comprimiendo aire y a su vez calentándolo. Llega un momento que como la temperatura del cuarto está más baja, tenemos lo que se llama condensación. Entonces, eso
afecta y genera situaciones en los equipos. Lo que ese tipo de situación te indica que se debe chequear el sistema de aire comprimido, filtros, drenador, secadora, para ver si están en condiciones, filtros separadores y demás. Y a partir de ahí, tratar de mitigar la situación que tenemos y darle seguimiento también estadístico. Ese es el ejemplo, a grosso modo, que quise traer. Me gustaría tener su input. Excelente, muy buen trabajo. Vemos acá como pues lo que sería esta herramienta nos va a permitir pues comparar los diferentes procesos, factores que intervienen en un proceso para nosotros ver el comportamiento y entonces analizar la causa posible. Porque al momento que tenemos dos factores envueltos y no lo ponemos en interacción, pues pudiéramos estar tirando patas voladoras. Lo que queremos es que bajo ciertas situaciones, pues ver el comportamiento de esos factores ya preestablecidos. Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de herramienta es muy dependiente a las informaciones, a los datos que tengamos. De hecho, es precisamente eso, organizar los datos, analizarlos en función a lo que queremos buscar y en función a eso, pues, encontrar las causas, a los fines del análisis de causa-raíz. Yo no veo, pues, desperdicio en este trabajo. Está excelente, muy bien elaborado, inclusive por encima de las expectativas solicitadas. Que tiene como contra que hay que tener pues o alguna herramienta, manejo de herramientas estadísticas para nosotros poder sacarle provecho, o que la persona pues también pues tiene que tener una buena base cuando pues lo hace a mano o lo va a interpretar, porque por igual hasta la colocación de los datos en el gráfico ya amerita un conocimiento. Adelante, Fulgencio. Fulgencio, ¿verdad? Profe. Freddy, perdón. No, Franklin de este lado, Franklin de este lado. Ah, Franklin. Fulgencio, sí. Yo sí, no, es con referente a lo que presenta Freddy, con el análisis de datos que él tiene ahí. Yo entendería que cuando se analiza los números que refleja cada vez que se presenta un problema con el aire comprimido, ya sea por condensación o sea por el asunto de la humedad o de la temperatura, yo me imagino que no solo sería por los mismos componentes del equipo, sino que cuando se analizan los datos, te puede decir exactamente cada qué tiempo ocurre ese problema y posiblemente dé la posible solución cuando se analizan los datos que se presentan ahí. Porque, por ejemplo, como él dice, que a partir de la 1 de la mañana es que el cuarto se siente más frío. Es cuando la tubería del aire comprimido comienza con la condensación y presentan los problemas, cosa que no se ve en el turno prácticamente de la mañana o de la tarde. Entonces ya uno tiene el número para ir analizando qué se podría hacer para el cambio de temperatura nocturno que afecta a lo que es el aire comprimido. Eso es analizando los números que nos puede dar, que da esa herramienta. Excelente, a eso que nos lleva a un análisis. Usted tiene los datos, las informaciones, y eso nos va a llevar a un análisis que se supone que tiene que dar con la causa raíz de la problemática. Entonces, vuelvo y repito, todo va a depender del manejo que le demos a los datos y la asociación con lo que estemos buscando. Porque números, pues usted consigue en la empresa como cosa loca. Pero habría que ver si esas informaciones realmente son los factores que debemos llevar al manejo, a gráficos, para luego entonces soportar el análisis. Porque si no, no estamos en nada. Pienso yo, no sé si ustedes están de acuerdo. ¿Qué me dicen? ¿Se escucha ahí? ¿Todo en orden? Sí, gracias. Sí. Bien, pues vamos. ¿Alguna pregunta, duda?
¿O podemos pasar a la siguiente? Excelente. Vamos entonces a ver ahora a quién le toca. Tengo aquí a Jaime, que va a trabajar el gráfico de control. ¿Usted lo envió, Jaime? Sí, lo envié. Ok. Un chancecito. Jaime Ramírez, aquí lo tengo. Está en un PowerPoint. Ahí lo tiene, Jaime. Sí. ¿Se puede apreciar? No se ve. Viene ahí. Pues básicamente el gráfico de control, como establece, es una herramienta en el cual se grafican diferentes medidas, mediciones, variables. Se establece un rango superior, un rango nominal, un rango inferior. No se escucha. ¿No se escucha ahí? Se corta. Sí, ahí sí. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, señor. Sí, bueno, el gráfico de control es básicamente para aquellos que han trabajado en el área de calidad. Es el gráfico de las medidas o dimensiones, magnitudes de una pieza o una variable X. Lo que utilizan la máquina de moldeo en el trabajo, van a ver un gráfico de control cuando ven los gráficos de presión o temperatura de entre un tiro y otro. Ese es un gráfico de control un poco más corto. Nunca he utilizado gráfico de control para análisis de causa raíz, sino más bien para llegar a posibles conclusiones dentro del análisis de causa raíz. ¿Por qué? Porque yo encuentro que tiene ¿cómo le digo? Tiene tiene algo negativo, y es que es necesario tener un sistema o conocer mucho de sistemas, por ejemplo, gráficas, tener o PowerPoint o tener Excel para poder graficar todo esto y tener diferentes tipos o accesorios de medición para poder llegar a esta data. Lo que yo aquí tomé, algo que José Ángel va a tener y Freddy han visto bastante, fue una medición de 30 piezas en una medida crítica para el cliente y nuestro proceso, en el cual se verifica. En la primera gráfica está todo dentro del control, y quise poner las dos gráficas una encima de la otra, y en la de abajo van a ver un punto rojo que se sale exorbitantemente en el límite superior, que es lo que se diría UCL. El LCL es el límite inferior y X o valor nominal el establecido. Cuando hay un punto que se sale como se ve aquí, realmente en este caso uno tiene que asumir que es una variable aleatoria, porque realmente no lleva un patrón. 29 medidas están dentro de los parámetros inferior. Sin embargo, hay uno que. Ahora bien, ¿qué genera esto? Bueno, una de las causas principales de este punto fuera es una remedición que pudiera hacerse, o que haya incertidumbre generada por la forma en que la pieza es cortada manualmente. Esos son los dos puntos principales que hemos encontrado en este tipo. ¿Qué era el tema del gráfico de control? Que no te da mucha
no te da como mucha creatividad, porque necesitas un gráfico. Y ese gráfico habría que nutrirlo de mucha información y de qué tipo de equipo utilicé y la incertidumbre del equipo. En este caso, se usó una gráfica de Minitab, pero también se puede usar un gráfico en Excel y construirlo, pero se necesita como conocimiento más profundo de una jugada y es básicamente enfocado solamente en magnitudes del proceso. En el caso de nosotros y para ilustración de los muchachos, andamos siempre buscando medidas que son discretas, sí o no, la pieza falla o no falla, no análoga como es en el caso de estas. ¿Preguntas, comentarios? No hay comentarios. Bien, señores, como nos comparte Jaime, esta herramienta por sí sola no nos va a llevar pues a lo que sería la causa, pero sin embargo, igual que las demás, porque déjenme decirle que no es recomendable basar todo el análisis en una única herramienta. Lo ideal es que pues hagamos un conglomerado acá, ¿verdad? Una batería donde podamos tener varias herramientas y en función a eso pues vamos a tener pues conclusiones de mayor calidad. Ahora, tendencias vamos a tener en esta herramienta de la manera más clara posible. Adelante, Franklin. Le habla Julio. Julio, yo vi... Estamos conectados del mismo Franklin. Sí. Está bien. Okay. Adelante. Voy a agregar algo, o sea, no agregar, sino estar de acuerdo con lo que dice el señor Jaime, porque a mí me tocó el histograma y prácticamente viene siendo muy similar a lo que el señor Jaime acaba de explicar. Entonces uno se basa de muchos datos, muchas cosas para uno poder realizar un histograma, igual que el gráfico que él acaba de explicar en este momento. Quería hacer esa comparación porque prácticamente yo creo que me toca traer el turno. Cuando me toque, daré detalle completamente de lo que me corresponde. Es correcto, muy bien. Pues vamos a esperar su intervención para que entonces nos ilustre al respecto. Déjenme ver a quién es que le toca. Me parece que es... Un momentito. A Julio. ¿Usted es Julio? Sí, Julio le hablo. Ok, histograma. Adelante, Julio. ¿Usted lo envió también? Bueno, yo tuve una precaución con el envío porque lo estaba fabricando en Excel y tuve varias complicaciones. Pero me tomé la libertad de dibujarlo manualmente y de hacerlo. Todos los datos los tengo aquí a mano. Puede compartirlo para darle por aquí. chance a la pantalla. Mira, tenemos el gráfico que lo tuve que hacer a mano. Sí, no hay problema. Lo que me Entonces yo voy a tener... Si lo puede compartir, o sea, si usted tiene posibilidades al darle el acceso a compartir pantalla, sí lo puede compartir. Yo en la pantalla lo puse en la cámara, lo puse el dibujo que puedo hacer, pero sí se lo puedo explicar desde aquí y más detalladamente, de modo en que todos lo puedan comprender. Yo le estoy poniendo como quiera la opción compartir pantalla, porque como son estructuras gráficas, lo ideal es tenerlo en pantalla. Vaya a ver si puede. Lo que pasa, Michael, es que él lo tiene dibujado en un papel y están en el celular. Él lo puede compartir utilizando la imagen del celular, que era lo que él quería. Y de verdad, Julio, mira, quiero felicitarte porque ante la falta de recursos, te la buscaste ahí con... Es así. Excelente. Sí, fue que bravía un poco. Pero envíala al correo, al mío, y así podemos apreciar. No, yo mañana lo platico, se lo hago bien ese detalladamente y se lo envío. Pero puedo explicar lo que pude deducir con una pieza ya usando el Instagram. Ok, adelante. Bueno, yo realicé un histograma con un producto que nos tocó ayer, con un problemita que tuvimos de flash.
Entonces, para eso tuvimos que realizar qué cantidad de piezas nosotros hacemos por turno. Por ejemplo, cogí el turno correspondiente al que me toca a mí correr. Entonces, hicimos 18,000 piezas, por el cual tuvimos una falla de 440 piezas rechazadas por FLAC. Entonces, para hacer el histograma, nosotros tuvimos que dividir esas 18,000 piezas por 8 horas corridas. Después dividir esas 8 horas corridas, lo que nos dio, perdón, lo que nos dio la división de 18,000 piezas por 8 horas corridas, nos dio una división de 2,250 piezas, que eso nos llevó a dividirla de nuevo por 6 horas y después por 4, después por 3 y después por 1, que son diferentes cifras. En ese caso, el histograma, lo que no, bueno, tenemos uno aquí que el profesor nos facilitó ahí. Muchas gracias. Bien. Entonces, como podemos ver, el histograma va subiendo y ascendiendo. Entonces, la pirámide más grande que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es buscar la cantidad específica que uno hace por turno, que en ese caso fueron 18,000 piezas que realizamos en ese día. Entonces, venimos ascendiendo desde la primera hora trabajada hasta la terminar las 8 horas recorridas. ¿Qué sucede? Que en esas 8 horas recorridas tuvimos un problema que nos ocasionó flash en una de las cavidades, en varias de las cavidades. Entonces, nos fuimos a lo que es a investigar lo que fue el fallo, y eso dedujimos, llegamos a la conclusión que fue que se nos salió de parámetro. Entonces, una de las alarmas no estaba encendida. Esto ocasionó que hubiera una variante de 440 piezas rechazadas por FLAC. Para hacer el histograma, tú tienes que tener pendiente el valor máximo de lo que tú produces por día, el valor mínimo de lo que tú puedas producir por día, porque no siempre nos va a salir 18,000 piezas por día. Hay una variante que a veces no sucede, de una parcial que puede casi llegar a 18, pero no llega. Entonces, lo mínimo por día es de lo máximo 18, mínimo 12. Entonces, el rango establecido que nos pide para hacer el histograma desde el punto de inicio hasta el punto final, que viene siendo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, recorriendo todos esos datos, podemos realizar lo que es el histograma. Como explicaba el señor Jaime en la aplicación anterior, estos histogramas, junto con el otro, los gráficos, no nos llevan muy definitivamente a causa raíz, o sea, a resolver un problema desde la raíz, pero nos explica y nos tiene más o menos orientado que dónde podría ocurrir el problema, cuántas piezas tú tienes con la situación y cómo evitar que nos pueda suceder mayormente esa cantidad de piezas. Entonces, la solución, que también nos los exige el programa, la solución es verificar la variante que hubo entre las horas recorridas, entonces ir al proceso, que fue lo siguiente: encender las alarmas de los parámetros y reajustar para cuando vuelva a suceder, si se vuelve a salir de parámetros, nos dé una voz de alerta de que estamos produciendo piezas con FLAC, o puede ser otro tipo de problema o pieza corta. Entonces tenemos ahí
lo que es el histograma. Me gustaría verlo con más detalle, o sea, con dibujo y todo, pero hasta aquí, con la ayuda del dibujo del profesor, podemos ver la gráfica en columna, cómo suben y cómo vienen detalladamente. Es correcto, muchas gracias. Lo que buscamos con esta herramienta es ver el comportamiento, la tendencia de nuestro proceso. Básicamente, cuando tiende a estar pues dispersos los datos y qué tan cerca pues lo tenemos de las especificaciones o de los parámetros que tenemos que respetar. Bien, ¿alguna pregunta, duda con relación al histograma? Igual, las herramientas estadísticas acá pues nos van a permitir pues combinación con otras herramientas pues traer y manejar informaciones, pero por sí solas pues se dificulta, se limita en encontrar la causa raíz. Propiciamos al que se utilicen al menos 3 herramientas y dependiendo de la problemática y de lo compleja que sea, pues entonces habría que ver con cuáles pudiéramos pues hacer mejor frente. ¿De acuerdo? Todo en orden. Vamos a pasar ahora a Franklin. Diagrama de causa y efecto. ¿Te lo envió, Franklin? Presente por aquí. Aunque no subí la clase a la plataforma, pero estuve trabajando y lo hice como prácticamente como Julio. Me esforcé, lo hice en una hoja. Entonces planteé un problema para representarlo con el diagrama de espina de pescado. El problema planteado, espérame. El problema planteado es contaminación en los materiales. En el diagrama de pescado se presentan los siguientes elementos que serían máquina, método, ambiente, persona y materia prima. Con este problema nosotros tenemos que analizar cuál pudo haber sido la causa raíz de que el material haya llegado contaminado. Y además de eso, como hay un procedimiento al momento de recibir un material, también podemos tener un control de dónde y cuál fue la causa que puede hacer que el material sea colocado en hold, como se le llama, tanto por estar contaminado o por no cumplir con los procedimientos establecidos para recibir el material. Por ejemplo, en el asunto de la contaminación, pudimos determinar una de las causas que puede estar en la máquina, no en la máquina de la compañía de nosotros recibir el material, sino la máquina donde se produce el material. La contaminación podría venir por una alta temperatura, que eso podría ocasionar de que el pellet, en vez de llegar en su estado natural, llegue como partículas quemadas. Y eso para nosotros es perjudicial porque las piezas todas nos van a salir defectuosas. Esa es una de las posibles causas de que el material venga contaminado. Otra de las posibles causas que podemos enunciar en el diagrama de pescado sería la persona. En el caso de la persona, sería un mal manejo en la materia prima, un mal manejo en ese sentido. En esa parte, la manipulación tanto de la persona que está donde se produce el material como donde se almacena el material, pueden un descuido de cualquier tipo de esa persona puede causar que el material no llegue contaminado. También en el ambiente, o nuevamente les explico, el almacenaje, porque nosotros no tenemos conocimiento o de cómo se almacena el material luego de ser producido en la fábrica matriz. Entonces eso puede ser que podría causar de que el material se contamine en el ambiente, ya sea por insectos, rata o cualquier tipo o particulado que se presente en el ambiente, puede también venir en una de esas causas. Otra de las causas que podría ser
¿Cómo le explico? Ahí está, por aquí. Por aquí. En la materia prima, como es una mezcla de materia prima, también puede ser podamos recibir el material contaminado, ya sea con la manipulación de poner un producto con otro. Si uno de los materiales, por X o Y razón, tiene una perforación y los materiales llegan a combinarse, ya eso es una causa de que el material no llegue contaminado. Entonces, dentro de los controles que tenemos para recibir el material, que es donde uno puede detectar que el material esté contaminado. Por ejemplo, en nuestro procedimiento nos dice que el material, que cuando nosotros recibimos el material, se le hace el proceso de incoming. Entonces, en el proceso de incoming, nuestro procedimiento nos establece, lo primero es comparar la factura contra la orden pedida del material, que debe de coincidir el material que se pidió con el número de orden. El certificado de análisis del proveedor debe de traerlo, que ahí es donde viene el número de lote del material, que con eso es que nosotros comparamos para poder hacer nuestro incoming. También el peso debe de ser el que exactamente, por ejemplo, si nosotros solicitamos 42,000 libras, por decir, nosotros no podemos recibir menos o más, que eso es uno de los controles que podemos tener. En esa causa, para nosotros lo primordial es que el material no llegue en estado virgen completamente. Entonces, con esa parte de los procedimientos que tenemos, nosotros podemos tener control de detectar cuando el material si está contaminado o está en estado virgen. Listo. Sí. Bien, buen trabajo en esta herramienta. Pues vemos básicamente cómo pues diferentes causas afectan pues los factores envueltos en un proceso, los procesos productivos. Bien, entonces si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues adelante. Bien, todo en orden. Vamos entonces a pasar a la siguiente estructura, donde tenemos pared. Perdón, el diagrama de árbol, que está a cargo de Edward. Sí, buenas noches. Buenas, Edward. ¿Usted lo pudo enviar? No lo pude enviar. Yo envié un link, como dijimos en la clase anterior, a Esther, y lo compartió a usted, pero lo tengo porque no pude subirlo a la plataforma. Ok, muy bien. ¿Lo puedes compartir por la reunión para yo editarlo? Sí, yo puedo. Por el chat. Por el Me avisa. Ah, ok, lo está proyectando. Muy bien. ¿Usted está en computadora? Si usted quiere, le pongo la opción. Bueno, está puesta. Puede compartirlo directo a la reunión. Profe, lo que pasa es que por la plataforma está presentando problemas. Él está en la computadora mía. Él lo mandó por correo y él lo está abriendo en la computadora mía. Ah, pero esa no es la computadora con la que está conectada a la reunión. Estoy con mi teléfono. Ah, ok. Ah, no. Pues, entonces. Pero se lo puedo detallar. Sí, pues adelante. La problemática que yo tomé fue las piezas se caen de robot,
que una de las problemáticas que tenemos muy frecuente en el piso de producción, cuando estamos ajustando un molde con el robot para poderlo poner a producir en el día a día. Una de las problemáticas que presentan, según el diagrama que hice de algo, el Enofan es incorrecto, puede ser una causa, y esa está detallada. No se realizó el cambio de Enofan, no se verificó el cambio, no existe hoja de cambio, descuido del supervisor o el líder. Otra de las problemáticas es el Enofan desincronizado con el molde. Eso puede ocasionar Enofan desalineado con las cavidades del molde. La velocidad de expulsión del molde es tan alta o está muy baja. Y otra es no se siguió la hoja de cambio de los parámetros. También otra de las problemáticas es parámetros incorrectos. Los parámetros que usa para el robot poder funcionar correctamente. Se ajustó manualmente los parámetro cargado del molde incorrecto. No existe datos del molde en el robot. Y también el supervisor o líder se confundió al introducir los parámetros. Ese fue uno de los detalles de mi diagrama. Tuve un caso similar en día a día, en el turno, y que fue también un ajuste. Y la solución que encontramos fue que el Enofan estaba desalineado. Se tuvo que alinear, y los suction cups, que son los que sujetan la pieza, también no estaban sincronizados con la pieza. Se ajustaron esas dos partes y ahí el robot comenzó a trabajar correctamente. Ese fue parte de mi diagrama. Bien, buen trabajo en el análisis. El árbol a lo que nos lleva es que nosotros podemos dar detalles de cómo se relacionan pues diferentes factores a un problema hasta pues precisamente por conseguir dar con la raíz. O sea, mientras más detalles tenemos, inclusive podemos darnos cuenta cuáles informaciones, cuáles elementos pues se asocian directamente con esa estructura. Mientras más cerca estén del árbol como tal, del tronco, pues más influencia tienen sobre la problemática. Esto es igual que el árbol como tal. Esas ramitas que vemos pues tienen influencia, pero habría que ver por qué ramal nos vamos para poder llegar a la causa de la problemática. Lamentablemente no tuvimos el gráfico, pero luego que yo descargue las actividades en plataforma, se las voy a colocar como un solo documento para que ustedes puedan ver el trabajo de los compañeros y soportar el cierre, ya las conclusiones del taller como tal. Vamos a la siguiente herramienta. Claro, ¿hay alguna pregunta, duda con relación al trabajo de Edward? ¿Todo en orden? No, solamente una petición para Freddy, si es posible que él y José Ángel ayuden a los muchachos a generar los documentos y subirlo en plataforma para que tengan cumplimiento. Y de verdad, Edward, Julio, Franklin, ante las adversidades se la buscaron ahí, pusieron su dibujo en proceso, pero es chévere que vean los dibujos ya hechos. Y Freddy, si podemos ayudar a los muchachos mañana, te lo agradecería un mundo. Excelente, muy bien, pero no tengo inconveniente que suban las imágenes como tal, porque también vale y lo pueden subir como documento tipo imagen. Claro, es más bonito, más fácil de nosotros apreciar los datos, las informaciones cuando ya viene de Excel o de alguna herramienta pues estadística que genere los gráficos, pero no se sientan pues presionados con eso. Si lo pueden hacer bien, si le pueden colaborar, y si no, pues también pueden subir las imágenes.
Vamos con la siguiente herramienta, que es el señor Caro. No lo veo acá, que es el diagrama de Pareto. ¿Qué han sabido de Caro? Esther, Caro, ¿presentó algún tipo de excusa o algo? ¿Se escucha? Adelante, Esther. Sí, no tengo justificación. Ok. Déjame verificar. Ok, bueno, en esencia, pues el diagrama de Pareto pues busca organizar pues los datos para que queden en orden descendente de izquierda a derecha y separados por barras para nosotros poder atender prioridades de un proceso productivo. También pues se llama diagrama 80-20 porque responde a un principio que en muchos ámbitos pues nos ayuda muchísimo y establece que el 80% de las consecuencias de alguna problemática pues responde al 20% de las causas. Si ustedes llevan esta relación a un problema de la empresa, pues es muy probable, claro, que no en esa rigurosidad 80-20, lo importante es la tendencia, que tiendan a ese 80, cierta cantidad de influencias a causa de ese 20 o esas tendencias hacia el 20%, ¿de acuerdo? Cuando yo les comparta el trabajo ya completo con todos los aportes, podrán entonces pues comparar una herramienta y otra en el foro que vamos a tener ya como conclusiones finales. Bien, señores, ¿qué les ha parecido este encuentro? Ha sido excelente porque pudimos aprender cómo encontrar la causa raíz de una situación que se presente en nuestra área de trabajo y así poder determinar qué situación podemos darle a la causa raíz de esa situación. Correcto, muy bien. Bien, fíjense cómo en plataforma pues tenemos actividades número 1, actividad número 2, básicamente la que estuvimos trabajando en los encuentros sincrónicos. Lo que pasa es que ya van a estar más enfocadas en problemas de la empresa. Y esta última actividad que ya es la exposición que ustedes tuvieron con estas herramientas. Se agregó un foro, resumen y presentación de conclusiones, que es donde le voy a agregar un documento con los trabajos que ustedes envíen en la actividad número 2. A partir de esos trabajos, pues ustedes van a emitir sus conclusiones sobre lo que ha sido la experiencia. Y por último, tenemos pues unas evaluaciones para ver en qué medida se cumplieron los objetivos, las expectativas y las reglas consensuadas durante el curso. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo ustedes consideran que pudiéramos pues tener en plataforma estas actividades para que ustedes puedan hacer los envíos correspondientes? Soy todo oídos. Hagan sus propuestas. Yo propondría que se terminara hasta el 31 El a 30. las 12 de la noche, porque como no teníamos la oportunidad de hacer las actividades, porque la plataforma no estaba disponible. Exacto. Sí, no habría problema. Si los demás están de acuerdo, pues entonces hasta el 31 pudiéramos pues tener todo activo en plataforma. ¿Les parece bien? Sí, estaría bien. Así Sí, aprovechan, estaría bien. así aprovechan el fin de semana. Correcto. Gracias. Bien, señores, pues de mi parte, pues ha sido todo. Continuamos en plataforma. Estar atento a la retroalimentación de los trabajos, que básicamente se va a hacer suscribir a lo que compartimos por esta vía. Gracias, un placer. Buenas noches. Buenas noches a todos. Se me cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.